Buen miércoles, bienvenidos a mi casa, soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. Ya recibimos como todos los miércoles al doctor Elmer Huerta. ¿Cómo le va, doctor? Guillermo, buenas tardes a todos nuestros televidentes. Bien, gracias. Todo bien, felizmente. El doctor Huerta no solo es colaborador de CNN, sino también es profesor de medicina en la Universidad George Washington. Doctor, tres temas para hablar. Me gustaría comenzar por el tema de la enfermedad del presidente Donald Trump. Como siempre decimos, es un paciente que no se lo puede considerar modelo porque tiene acceso a cosas que el público en general no tiene. Pero le han dado medicación de la que hemos hablado muchísimo. Tuvo oxígeno no mecánico, sino suplementario. El presidente Donald Trump recibió remdesivir, también dexametasona, un corticosteroide antiinflamatorio y además del oxígeno suplementario, en poco tiempo salió y sigue con la administración de remdesivir. ¿Qué le parece? A ver, Guillermo, pues mira, recordemos los números que siempre hemos repetido contigo aquí en los programas de cómo se distribuye en la población general la intensidad de los síntomas de COVID-19. De cada 100 personas hay que recordar tres números: 80, 15, 5. 80 es el porcentaje, 80% de personas que se infectan y que o no tienen síntomas o los tienen tan ligeros, Guillermo, que piensan que es el cambio de clima, que les da garraspera o un poquito de dolor de cabeza. La gran mayoría, 80%. Luego 15. 15 es el porcentaje de personas que caen en cama, Guillermo. Obviamente también con síntomas de diversa intensidad. Hay algunos que caen en cama muy enfermos, con escalofríos, con fiebre alta, con tos, con dolores musculares, mientras que otros caen en cama, digamos, sintiéndose muy cansados, agotados y con un poco de fiebre, con un poco de tos. También hay allí como un abanico, un arco iris de síntomas, pero ese es el 15%. Y por último está el 5% de personas que rápidamente van a progresar en sus síntomas y van a llegar al hospital y a unidades de cuidados intensivos, principalmente con afección respiratoria. Todo esto para decir que, en mi entender, el presidente Trump, su cuerpo, su sistema de defensa, ha hecho que la infección caiga entre el 80 y el 15%. Uh-huh. Él ha tenido una infección leve, leve a moderada, en la cual, siendo él el presidente, un equipo médico muy grande, lo han tratado, y me atrevería a decir que lo han sobretratado, porque él es el presidente, y hubiera sido terrible que por esperar, como si hubiera esperado quizás en alguna otra persona, a ver si desarrollaba más síntomas o lo que sea, los hubieran acusado los médicos de por qué esperaron si el presidente se complicó. Entonces, eso ha hecho de que el día jueves, que empieza con síntomas leves, ya para el día viernes, ellos dicen, ya el presidente está enfermo. Ya tenía una prueba positiva del jueves, ya está enfermo, está infectado. ¿Tiene síntomas? Dijo que tenía, mira, congestión nasal, un poco de fiebre que no se ha revelado y fatiga. 3 síntomas, no había más. Eso entonces te pone entre 80 y 15. ¿Qué hacen? Le ponen un cóctel de anticuerpos monoclonales, que si quieres lo explico un poquito. Sí, me gustaría que lo explicara después. Le dan eso inmediatamente y luego desarrolla un poco de fiebre y, según el doctor, un poco que le baja la saturación del oxígeno en su sangre y le dan oxígeno, y allí lo convencen el viernes en la tarde, Guillermo, que debía de hospitalizarse. Todos sus colaboradores coinciden en decir que él no quería hospitalizarse, pero estoy seguro que los médicos han dicho: señor presidente, si usted se nos complica, va a ser malo para usted, para la nación, para nosotros, para todos. Por favor, permítanos que lo internemos. A regañadientes aceptó. Se interna el viernes en la tarde y ya estaba grabando unos tweets, estaba grabando videos, el sábado grabando videos, salió a dar una vuelta el domingo en la mañana. Él nunca ha estado enfermo. Él nunca ha estado, digamos, con insuficiencia respiratoria. Luego dicen que el sábado otra vez le baja un poco el oxígeno. Guillermo, cuando baja el oxígeno, cuando hay neumonía por COVID, no es intermitente. No es que un par de horas un día y otro par de horas al día. Entonces yo pienso que quizás ha habido una cierta inflamación pulmonar. La dexametasona que le empezaron lo ha ayudado, pero en ese abanico de síntomas, él está entre 80 y 15, definitivamente él no ha llegado a ese 5%. No vamos a dejar de lado lo de anticuerpos monoclonales,
porque quiero que sea el tronco de esta primera parte de la charla, pero por otro lado, si lo primero que pensé fue, técnicamente y médicamente el presidente Donald Trump debe ser obeso, ¿no? Considerado por la ciencia como obeso. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, qué complicado es esto, ¿no? 3 factores de riesgo. Su edad, casi todos los fallecidos son mayores. 74. Exacto. Casi todos los fallecidos son mayores de 65 años. Segundo, es un varón. Y tercero, su obesidad. Son los 3 factores de riesgo conocidos. Entonces, de allí ya él políticamente, porque él toma una decisión política de salir del hospital porque no quería dar la imagen de debilidad, entonces él sale contra la voluntad de todos y ahora está en la Casa Blanca, sigue tuiteando, está haciendo. ¿Por qué? En mi entender, porque él ha tenido entre 80 y 15% y lo han sobretratado, le han dado el tratamiento como si hubiera sido una enfermedad más grave. Ese es mi entendimiento. Dos subpreguntas. Por un lado, qué suerte que lo pudieron manejar porque hubiera sido un problema realmente serio, sobre todo en un año electoral. Se imagina el efecto en la sociedad, la división sería aún más profunda, saldrían las teorías conspirativas, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, ¿qué nos dice del Remdesivir y qué nos dice del tiempo en el que se le administra o en el que se detecta que tiene la infección? Y nosotros sabemos que hay un periodo como de 10 días todavía de riesgo. Entonces, ¿qué significa? A ver, a él le encuentran la enfermedad, el diagnóstico, el jueves 1 de octubre. O sea, justo Sí. eso nos va a ayudar con la fecha. El Remdesivir que me preguntas es un medicamento que ha sido ya usado. Hay estudios randomizados, se llama comparativos con placebo. Lamentablemente no disminuye la mortalidad, es un antiviral y lo que hace es que mejora el estado del paciente y acorta en 4 días los días de hospitalización. Los pacientes en el estudio con placebo salieron a los 15 días del hospital, pero con Remdesivir salieron en el día 11. Eso es lo que hace el Remdesivir. ¿Puede haber ayudado? Es probable que sí. La dexametasona, de acuerdo a las guías de práctica en Estados Unidos, solamente debe darse cuando hay una severa enfermedad pulmonar, el paciente está con oxígeno permanente. Nuevamente esto afianza lo que digo, que le han dado, porque no querían que se les complique, le han dado un poquito más temprano y eso estoy seguro que lo ha ayudado. Lamentablemente la dexametasona tiene efectos secundarios, Guillermo. ¿Cómo cuál? De 5 a 18% de los pacientes que reciben dexametasona, y yo como oncólogo he dado mucha dexametasona, produce manía, euforia y trastornos de tipo. Perdón, doctor. Lo que pasa es que en el presidente Donald Trump y con su intensidad para todo, cuando dijo manía y euforia, pensé, uy Dios, ¿no? Pero mira lo que hizo. Apenas salió ya en su casa ayer lunes, antes de ayer lunes, lanzó como 10 o 12 tweets, todos con mayúscula, gritando. Eso indica un estado de ánimo. Luego, el día antes de salir, dice, no se preocupen de esta enfermedad. Yo estoy bien, me siento 20 años más joven. Eso es manía, eso es euforia. Pero Entonces, ¿será él el que envía eso? ¿Cómo bueno, saber si en realidad es una estrategia de la gente que lo rodea y de su campaña política? Porque también puede ser eso, ¿no? pero eso es el problema con la dexametasona. Ahora, con referencia a tu pregunta del diagnóstico, es cierto, si él presentó síntomas el 1 de octubre, lo que sabemos es que las personas para presentar el primer síntoma, esto sucede como promedio en más del 90% de los casos en el día 5 o 6 de la infección. Entonces, si vemos el calendario, 1 de octubre fue jueves, él ha estado 1, 2, 3, 4, desde el sábado 26 de septiembre, probablemente él ya ha estado infectado. Y de repente el debate que se hizo el martes, ¿verdad? Que fue el martes 29 de septiembre, él ya estaba infectado. Wow. Podría ser. Porque es rarísimo que una persona se infecte hoy día y mañana ya presente. Sí, sí. Y cuando mencionábamos los factores de riesgo, yo pensaba preguntarle, ¿y el estrés? Porque a pesar de ser un hombre fuerte, aguerrido, porque tiene esa fibra, ¿no? Para ser jefe, el estrés igualmente no puede eludir a una persona con esa personalidad. El estrés es un factor, ¿o no?
¿Un factor para qué? Para actuar de... Para acentuar la vulnerabilidad frente a la enfermedad. Ah, claro, por supuesto. Pero en el caso de él, ese tratamiento tan temprano que ha tenido con estos anticuerpos monoclonales que quizás lo han ayudado a eso también, o el mismo, la dexametasona. Recuerda que la dexametasona, todas las cortisonas, Guillermo, son la típica cosa, y así nos enseñan en la Facultad de Medicina, son un arma, una espada de doble filo. Claro, Cortan para arriba y cortan para abajo. ¿A qué se claro. refiere? A que te alivia mucho los síntomas, te da un estado magnífico, tú te sientes muy bien, pero por abajo te baja la defensa, te predispone a las infecciones, te da este tipo de efectos psiquiátricos, te debilita los huesos, los músculos, etc. Bueno, vamos a hablar entonces ahora, y siempre pensando en esto. Yo estoy pensando, el ejemplo del presidente Donald Trump, y si puede ser aplicado al público en general, ¿no? Porque la gente va a decir, ah, bueno, si funcionó, ¿por qué no yo? Si me pasara. Entonces, hablemos ahora de los anticuerpos monoclonales. ¿Qué es? Muy bien. Mira, para entender un anticuerpo monoclonal, Guillermo, hay que entender cómo funciona el sistema de defensa. Pongamos con este virus. Hoy día me entra el virus a mí, coronavirus, se empieza a multiplicar en mi nariz y en mis vías respiratorias por 5 días. Recién al sexto, séptimo día, mi sistema de defensa se da cuenta de que estoy siendo invadido y empieza a producir una serie de anticuerpos. Eso lo hemos hablado antes. Los anticuerpos son como balas mágicas que producen el sistema de defensa para destruir al virus. No todos los anticuerpos son iguales, son variedades, digamos, unos dirigidos contra cierta parte de la cáscara del virus, otros dirigidos contra otros, o sea, son centenares que tratan de bombardear al virus desde todo ángulo, por decir. Muy bien, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué cosa es un anticuerpo monoclonal? Cada una de esas variedades de anticuerpos que están atacando al virus, Guillermo, son producidas por un solo tipo de célula. En otras palabras, imagínate un ejército en el que tengas 100 tipos de tanques y cada tanque dispara una bala de cierto calibre. Entonces, ¿qué es lo que tienes? 100 tipos de tanques y 100 tipos de balas. Esa bala es un anticuerpo monoclonal porque solamente es producida por un tipo de tanque, nada más. Los otros 99 tanques producen otro tipo de bala. ¿Y cuál es el sistema de defensa? Cuando te digo que salen diversos tipos de anticuerpos, hay una población de linfocitos que es la que está produciendo ese tipo de anticuerpo. Muy bien, en el año 1975, y fue un compatriota tuyo, el doctor César Milstein, con un inmunólogo alemán, el doctor Georges Kohler, ellos descubrieron de que podían manipular células para que se produzca un solo tipo de bala, un solo tipo de anticuerpo. Para eso fusionaron, mira qué interesante, el año 75, fusionaron una célula cancerosa, que era inmortal por ser cancerosa, la fusionaron con un linfocito, productor de anticuerpos. Entonces ya tenías la fórmula completa, el productor de balas y la inmortalidad. Hicieron lo que se llama un hibridoma. Y este hibridoma producía un solo tipo de anticuerpos monoclonal. Mono significa uno. Tipo. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho para esto? Ya para explicar esto. Cuando una persona le da coronavirus, le puedes sacar la sangre y tú analizas las diferentes balas que ha producido, los diferentes tipos de anticuerpos, y haces pruebas contra el virus y dices, wow, este y este son los mejores, las mejores balas. Las aíslas y luego ellos tienen unas poblaciones de ratones que están genéticamente modificadas y con técnicas que ellos tienen hacen que el ratón solamente produzca un tipo de bala, un tipo de anticuerpo monoclonal y luego cosechan esos anticuerpos y tienen purificado un solo tipo de anticuerpo, los juntan de 4 o 5, eso se llama cóctel y eso es lo que recibió el señor Trump. Excelente la explicación, la hice varias veces a diferentes científicos y la verdad, doctor, la más clara fue la suya. Gracias. Entonces, ahora yo digo, si el anticuerpo monoclonal ataca en particular a una parte del virus, en este caso el SARS-CoV-2 tiene espigas que se van a meter a través de la puertita de entrada del ACE2 para atacar la célula, ¿no? ¿Está bien? Ok. Sí. Entonces, ¿dónde de este virus, el SARS-CoV-2, ataca el anticuerpo monoclonal? ¿A la espiga?
partes a la espiga, otras partes a la cáscara, otras partes a otros antígenos, porque el virus tiene diversos Ajá. antígenos. Entonces, al recibir varios balazos, entre comillas, se debilita y se baja la carga viral. Entonces, este cóctel de anticuerpos se llama REGNC-19, solamente ha sido administrado a 275 personas en un Wow. estudio divididos en 3 grupos y demostró que podía bajar la carga viral. Oh, lógico, porque si, imagínate, hoy día me infecta el virus, como el presidente Trump que lo infectó aparentemente entre miércoles, estamos diciendo por allí, pero si el jueves se presentó síntomas, el viernes su organismo estaba lleno de virus, pero su sistema de defensa del señor Trump no estaba todavía listo para producir anticuerpos hasta hoy día, martes, miércoles, recién está empezando. Entonces, se le dan los anticuerpos al paciente para reemplazar al que todavía él no produce. Claro. ¿Qué? Entonces, ¿qué lo hacen? ¿Qué hacen los anticuerpos? Van, buscan los virus, los debilitan y baja la carga viral. Eso es lo que se hace. ¿Cuánto de todo esto se logró en estos 6 meses, esta información, o en estos 7 meses? ¿Cuánto se ha logrado en estos 7 meses y cuánto se desprende de años de estudio de casos similares? Porque si en verdad todo esto se logró en este último tiempo, es extraordinario. Ah, no, 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 absolutamente no. Estos anticuerpos monoclonales existen desde hace 30 años. Esto se usa para el cáncer, para el lupus, para artritis reumatoidea. O sea, el instrumento Claro, es decir, la técnica, sí. ya existe y hay muchas medicinas. Hay más de 30 medicinas aprobadas por la FDA para esto. Lo que pasa, lo que sí se ha hecho es que estos investigadores de Regeneron han dicho, wow, ahí está el virus. Tiene proteínas, tiene antígenos, hagamos esto, y lo han ideado y lo han hecho en 3, 4, 5 meses, lo cual es también remarcable, por supuesto, pero no todo se ha hecho en estos 6 meses. Hmm. Bueno, quiero preguntarle por la vacuna, doctor. Primero, ¿alguna reacción usted que es candidato por Moderna como persona de prueba? No sabe si le han dado parte del virus o si le han dado, es decir, si le han dado la vacuna o si le han dado el placebo. ¿Algún cambio? No, me han llamado ya de la universidad, las veces que han tenido que llamarme, me han puesto las 2 inyecciones, no he sufrido absolutamente nada. Y como anécdota, el domingo pasado me puse la de la gripe, la del flu, Ajá. esa sí sentí que era una vacuna, porque se siente el dolor, se siente todo. Así que yo creo Pero ¿qué síntomas tuvo de la vacuna para la gripe? Porque yo no tuve nada, que apenas un ligero dolor este año. a mí me dio dolor este año, me dio dolor en el hombro y por 2 días estuve un poco somnoliento. Me costaba un poquito levantarme en las mañanas. Pero eso es todo. Ajá. Esta vez yo no. La verdad que no tuve. En un momento sentí como calor, sentía que tenía calor en la cara y dije, puede ser la vacuna al día siguiente. Y después todo normal, no tuve ninguna reacción, ni siquiera me sentía fiebrado, cansado. Dije, bueno, fantástico, la pasé rápido porque no todo el mundo, ¿eh? Marisabel, que está en el control, dice que a ella sí le dio reacción y cree que es porque la cepa es más fuerte. ¿Está bien ese concepto o no? No, 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 ella es joven. Más bien, a las personas que tenemos más de 65 años nos doblan la dosis. O sea, ella, por ser joven, ha recibido la dosis habitual. Yo, ¿Quiere decir que usted tiene una dosis diferente de la vacuna para la gripe? claro, claro, las personas mayores de 65 años recibimos una dosis que es mayor, obvio. No sabía eso. Y yo que tengo 55, que es la misma que Mari, que tiene 35. Están muchachos ustedes. Sí. Sí, por el momento, doctor, pero no se siente así. Bueno, cuando empezaba a decirle lo de la vacuna, hice entrevistas esta semana con la doctora Flor Muñoz del Baylor College of Medicine de la Universidad de Texas en Houston, y ellos proponen con preocupación a la comunidad médico-científica que no se han iniciado pruebas de vacunas en niños, que se debe hacer. ¿Por qué no hablamos un poquito del tema de vacunas del COVID-19 para niños? Claro que sí. Pues mira, ese es el tema de nuestro podcast de hoy día, precisamente, Ah, Guillermo. Y quiero agradecer a todos los televidentes, estoy seguro que muchos de ellos escuchan el podcast que ya ha superado 3 millones de escuchas. wow, qué bien. Y muchas gracias. Realidad versus ficción, ¿eh? Realidad versus ficción. El tema de hoy día es sobre vacunas de niños. Esto es muy interesante, Guillermo. Mira, las vacunas de niños
la de polio, sarampión, que son las que se usan en los niñitos. ¿Cómo se desarrollan? Uno se pregunta, ¿cómo las han probado? Mira, se prueban en adultos. En Mm. adultos. Si al adulto no le pasa nada, bajan de edad, jovencitos. Si al jovencito de veintitantos no le pasa nada, bajan a los adolescentes, Guillermo, lo hacen en ellos. Si no les pasa nada, recién van a los chicos de 10, 12 años y por último los chiquitos menores de 3 años. O sea, mira el tiempo que toma hacerlo. Para que un niñito, y esto es buena noticia para los padres que están viendo este programa, que las vacunas que reciben sus niños han sido realmente puestas en muchísimas pruebas para probar que son Claro. seguras. ¿Ok? Entonces, ahora estamos en plena pandemia, estamos en el 10º mes de la pandemia, octubre, entonces es muy poco tiempo para hacer todo ese proceso. Y por eso que se han concentrado solamente en los adultos. Además que esta es una enfermedad que, mira, se calcula que en Estados Unidos el 0,02% de las muertes han sido en niños. De tal modo que es importante Sí. que se vacunen, sí, para ir a las escuelas, sí, para proteger a los padres y a los abuelos, pero en esta emergencia de buscar una vacuna, primero se está desarrollando para adultos. Sin embargo, ya la Asociación Americana de Pediatría ya ha pedido que empiecen las pruebas y ya los CEOs de las compañías han dicho ya que van a empezar pronto pruebas en jóvenes para ya bajar a niños. Excelente. Y además el otro llamado que hacen desde el Baylor College of Arts es para, Baylor College of Medicine es para distintos grupos étnicos y razas, porque en general dice que la mayoría de los voluntarios que tienen son gente de raza blanca, ¿no? Blanca, caucásica, anglosajones, y tienen menos de las minorías latinas, afroamericanos, asiáticos, etcétera, porque en realidad debería ser representativo de todas las razas. Doctor, conoce a Lilly, ¿no? Es un laboratorio, ¿no? El Lili, Eh, sí. el laboratorio Lilly. Ha presentado un pedido de autorización de emergencia para el uso, a ver si es lo mismo que estábamos hablando ahora, para la monoterapia. En cuanto a, me imagino que es el programa de anticuerpos, ¿no? ¿Es más o menos lo que estábamos hablando anteriormente? Correcto. El Lili y este laboratorio Regeneron son los que más se han adelantado en este uso de los anticuerpos monoclonales, que tiene un nombre en inmunología, se llama inmunidad pasiva. Pasiva, ¿por qué? Porque te están dando el anticuerpo. ¿En oposición a qué? A inmunidad activa, que es la vacuna que estamos hablando. Cuando te ponen la vacuna, el trabajo, ¿quién lo hace? Tu El sistema. cuerpo, claro. Eso se llama inmunidad activa. En cambio, acá, ¿qué te dan? Ya masticadito, como dicen, te dan el anticuerpo, inmunidad pasiva. ¿Y qué significa el hecho de que piden eh, autorización de emergencia para utilizar este tipo de programa de anticuerpos? En Estados Unidos y en muchos países en realidad existe lo que se llama el uso de emergencia, que implica que una medicina puede ya usarse en los hospitales de todo el país sin que hayan pasado los estudios, digamos, grandes, los estudios randomizados, los estudios que vayan a probar, porque como emergencia se necesita que ya basta que hayan dado algún indicio de que funcionan, como esto que te dije del Regeneron, del laboratorio Regeneron, y ellos dicen, miren, ya hemos probado, la prueba de concepto está allí, déjenme usarlo porque se ve que funciona. Eso se lo dieron a hidroxicloroquina. Lastimosamente en los estudios demostró que no servía, lamentablemente, por eso se le retiraron. Eso se le dio también al plasma rico en anticuerpos de convalecientes, y allí hubo la maniobra política de que el señor Trump le ordenó a la FDA que lo mantenga como emergencia, a pesar que los estudios no se habían hecho para probar que era efectivo. Ujú. Y hoy estamos a 7 de octubre de 2020, vamos a decir, en horas de la tarde, hora del este de Estados Unidos. ¿Cómo estamos, doctor, en líneas generales? Porque si comparamos, cada país tuvo una conducta determinada con respecto a la respuesta frente a la invasión del COVID-19 y tiene que ver con la solvencia y la fortaleza de su sistema sanitario. No podemos comparar a la República Democrática del Congo con Alemania. No podemos comparar a Paraguay
o Chile o Perú con Australia ni con no sé, cualquier país africano, entonces, o asiático, del sudeste asiático. ¿Cómo estamos a nivel general? Con COVID-19, te refieres. Sí, Pues mira, estamos en el 10º mes de la pandemia. Ya la enfermedad, que recuerda, nació, se originó en el hemisferio norte en pleno invierno. Ya, ya desde enero, febrero, marzo, ya pasó su primer medio año. Ya tuvo una vuelta, digamos, la primera pasada. Todo el invierno y luego primavera, verano. Ahora está regresando al norte el frío, va a regresar el otoño y el invierno. Entonces vamos a ver cuál va a ser el comportamiento del virus, sobre todo si va a haber o no una segunda ola en los países, si va a haber aumento de casos con la gripe y luego va a bajar en el próximo invierno, perdón, cuando pase este invierno, cuando entremos en el norte en primavera, verano, lo que te quiero decir es que no se puede tener una evaluación general hasta que por lo menos no tengamos un año de la epidemia, es decir, de enero hasta este enero que viene. Porque no sabemos su variación con las estaciones, no sabemos si va a haber segunda ola, así es que ya tenemos segunda ola en Europa, pero no hay felizmente yo mucha... me iba el lunes, doctor, tuve que cancelar mi viaje a Europa, el lunes me iba, justamente a España, justamente por esto, ¿no? Hay Ahora, casos. ¿pero usted cree que está la situación mejor de lo que esperábamos o peor? Yo creo que estamos mejor. Definitivamente esta segunda Ujú. ola, por lo menos en Europa, no está trayendo la mortalidad de la primera. No estamos viendo esas escenas dantescas de emergencias llenas de pacientes, médicos dudando a quién darle los tratamientos. No se está viendo. Se está viendo un aumento de casos, muy importante, pero no se está felizmente expresando en mortalidad. Yo creo que estamos mejor. Ya sabemos muchas cosas de mascarillas, sabemos de tratamientos, sabemos de la dexametasona, sabemos muchas cosas. Obviamente ignoramos muchas. Por ejemplo, en la Casa Blanca ayer se da el caso de que uno de los principales asesores del presidente Trump, el Sí, señor Miller, cae positivo, el señor Miller. La esposa del señor Miller, viven juntos, tuvo coronavirus hace como 3 meses, pero él no se contagió. Mira, y ahora se contagia a los 3 meses. O se contagió aquella vez, no lo descubrieron y este es un... claro, no se sabe. De repente es un recontagio. Todo esto nos indica, Guillermo, de que sabemos muchas cosas, pero ignoramos muchas cosas también. Por Bueno, eso, bastante claro. Yo quería preguntarle como médico, ¿no? Como porque las familias siempre miran al médico allá arriba y quieren la opinión. Entonces ahora le voy a hacer la pregunta de opinión, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos? Porque hay países que, como Estados Unidos, le tiraron más la libertad a la persona, menos vertical la decisión. Entonces, hay gente que sale y se encuentra con sus familiares, se arriesga, es decir, pero se lo ve como, bueno, decisión de él. En cambio, hay otros países que pone la policía en la calle y dice, señor, usted no puede estar acá, a su casa, que los controlan más, que hay multas también. Entonces, depende de cómo, en dónde viva uno, es cómo lo vive. Y la verdad que yo estando en esta ciudad que es bastante amplia, tiene mucho al aire libre, es una ciudad de como 8 millones de habitantes, la ciudad de Atlanta, no es pequeña, pero digamos, la cultura hace que no estemos muy cerca del otro, aún en el supermercado, ¿no? En cambio, en la ciudad de Nueva York probablemente se empujan, se chocan, se golpean, viajan en transporte público. Acá hay gente que viaja en transporte público, yo no. La gente que yo conozco, no. Entonces, le pregunto, ¿es irresponsabilidad de una persona decir, yo tengo cuidado y no necesito tener la policía afuera que me esté diciendo lo que tengo que hacer? no creo que sea irresponsabilidad. Yo creo que si la persona está bien educada y sabe perfectamente cómo se contagia el virus de persona a persona, etcétera, y toma las medidas y los recaudos, esta persona puede desenvolverse en una sociedad. Pero si esta persona no cree que existe el virus, Claro. no usa la mascarilla y está infectada y va a empezar a infectar a medio mundo, allí sí es irresponsabilidad. Pero si la persona está bien educada, se comporta en la sociedad, sabe cómo se transmite, protege a los demás, se protege a sí misma, eso sería lo ideal, Guillermo.
en realidad. Bueno, lo que pasó con el presidente Donald Trump es realmente importante también para los que descreen de esto y que creen que es un invento político, porque ahí está, él, su señora, un grupo de gente, fue la clásica cuestión de texto, ¿no? La clásica, lo único que falta es que alguien diga, bueno, en realidad plantaron a un extraño que estaba infectado para provocar esto, es lo único que falta. Pero de alguna forma para la persona racional pensante dice, sí, esto es de verdad, ¿no? Y es consecuencia de que en la Casa Blanca, como lo hemos visto, tampoco estamos inventando nada. El presidente se ha burlado de las mascarillas en su debate, él ha propiciado los mítines de campaña con miles de personas sin mascarillas. O sea, él no ha creído. Pero a veces las usa. Bueno, las usa para la foto, pero en sus campañas y en las... Claro. por ejemplo, ¿Sabe qué, doctor? Depende de la audiencia, ¿no? Exacto. Debe ser eso. Ese evento Depende de a quién se está dirigiendo o quién lo ve en ese momento, ¿no? en el evento que hubo el sábado pasado en la Casa Blanca para presentar a la candidata para la Corte Suprema, allí no Sí, solamente hubo una ceremonia afuera, en el exterior, sino hubo una interior y todos claro. estaban sin mascarilla. Por eso es que sabes que la gente no le perdona, mucha gente no le perdona que él habiéndose enfermado, habiendo entrado al hospital, siendo un paciente privilegiado, que ha recibido una medicina que no está disponible para nada, etcétera, salga y diga, ¿saben qué? No dejen que esta enfermedad los domine, no se preocupen. Y luego, cuando llega al balcón de la Casa Blanca, se retira la mascarilla como diciendo, no necesito Mm. más. Eso no ha caído bien, eso no es un buen mensaje Sa- del presidente. Voy a cerrar con este concepto. Por eso el doctor Huerta es médico y yo soy periodista y no somos políticos. Creo que eso lo dice todo, ¿no? Exacto. Yo quiero terminar diciéndole a nuestros televidentes que si tienen que escoger entre un político y un científico para consejos acerca de COVID, háganle caso al científico, no al político. Sin duda. Como dicen en inglés, indeed, doctor. Gracias. Un gusto, doctor, que tenga un buen miércoles, resto de miércoles y final de semana. Gracias. Bye, bye. El doctor Elmer Huerta hace su podcast Realidad versus Ficción. Lo pueden encontrar en cnne.com o en la plataforma de podcast que ustedes elijan. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.